Buenas tardes a todos. Como todos los jueves, el Instituto de Especialidades Médicas trayendo temas importantes y de la actualidad para el aprendizaje de todo. Hoy estaba supuesta a estar mi compañera, la doctora Romilda Guzmán, pero por razones de salud, incluso me consta, ella hasta esta mañana estaba muy interesada en poder participar, pero razones de mucho peso de salud se lo impiden. Incluso ella va a participar en un futuro pronto con otro tema. Esa es la razón por la ausencia de ella. A mí me gusta, más que charla como tal, es la interacción con el público. Me gustaría que haya preguntas, cualquier duda, que estaremos dispuestos a contestarla. Haremos un breve resumen, pero es lo que le digo, me pueden ir haciendo preguntas y así es mucho más dinámico, así participamos todos. El tema que nos compete hoy sobre el cáncer de piel es un tema muy importante, sobre todo por su alta incidencia en los últimos años, y que debemos conocerlo porque conociéndolo podemos llevar a una mejor prevención y que esto sea resultado de menos muerte por estas causas de cáncer de piel. Todos sabemos que con los cambios climáticos, con el problema de la deforestación, todo esto trae una alteración en la capa de ozono. Por ende, los rayos ultravioletas, que son sumamente, diríamos, los generales aquí en el agente causal, vienen entonces ya mucho más agresivos y afectan la piel de las personas, por lo que cada día va a ir en aumento esta patología. Dentro de los problemas de precancerosis que vamos a hablar, porque uno dice, bueno, sí, cáncer de piel, pero me gustaría hablar un poquito de la precancerosis, porque una vez no le presta mucha importancia, y son afecciones cutáneas que si la dejamos evolucionar, con el tiempo la persona piensa que no es nada, y con el tiempo entonces sí pueden transformarse en un alto porcentaje en cáncer de piel. Entonces tenemos que tenerla muy en cuenta. Son las denominadas queratosis actínica. La persona dirá, ¿y qué es eso, queratosis actínica? Pues son esas personas que en los brazos, la vez del escote, áreas expuestas al sol en la cara, la mejilla, empiezan a presentar como esas cacaritas. La gente le dice, vengo doctora porque tengo como una cacarita que me arden, me pican. A veces me duelen cuando se unen 2 o 3, pero otras personas a veces no tienen síntomas, no manifiestan nada, pero la presentan. Y esa queratosis actínica, que fue provocada por daños solares que fueron tomando con el tiempo, porque debemos de entender que la piel es como una computadora. El daño que le vamos haciendo a ella es irreversible y acumulativo. Entonces, por eso, al final vamos a hablar bastante de la prevención. Entonces, esa queratosis actínica, si yo la voy dejando, si no me cuido, entonces puede desencadenar en un cáncer de piel. ¿Qué otras cosas puedo yo considerar como si fuera una precancerosis a tomar en cuenta? Por ejemplo, quemaduras. La persona dice, ¿cómo? Pero que yo me queme puede estar relacionado con cáncer de piel. No es que todas las quemaduras van a estar relacionadas a cáncer de piel, pero sí hay un % que si la quemadura tuvo una retracción, lo que llamamos brida, si estuvo en áreas donde hay mucha fricción, con el tiempo, si esas bridas no se mejoran, ya sea con procedimiento quirúrgico o con inyecciones intralesionales, para ir ablandando ese tejido, con el tiempo sobre esas lesiones puedo desarrollar un carcinoma espinocelular. Entonces es considerada también una precancerosis a pesar de haber sido una quemadura de inicio. También tenemos las queratosis de tipo arsenicales. Por suerte no son muy comunes, porque antes sí se utilizaban muchas soluciones y la gente lo usaba como antiparasitario, utilizaban también para descontaminación del agua, y el hecho del arsénico está también muy relacionado a cáncer de piel. Los hidrocarburos, uno dice, ¿cómo?
Pero entonces una gente que trabaje en bomba tiene mucho más susceptibilidad. Bueno, si son hidrocarburos y el paciente constantemente está expuesto a estos productos, pues sí va a tener más tendencia a que pueda afectar a un cáncer de piel. También tenemos otras entidades, por ejemplo, en la boca, la gente a veces piensa, no, pero si la boca se me reseca mucho, se me pela, no herpes, sino lo que denominamos queilitis. El labio se inflama, sobre todo el labio inferior, por una razón de que está más proyectado hacia afuera, es el que más se afecta, aunque también lo tenemos en el labio superior. Entonces, esa queilitis actínica, o sea, provocada por la exposición solar, son esas personas que andan mucho en motores, que se exponen mucho al sol, que trabajan construcciones, siempre están al aire libre. Pues empieza la llaguita, ellos lo confunden con un simple herpes, no le dan importancia, y esa queilitis, si no se cuida, y si el paciente es fumador, que se agrega ya otro componente asociado más a cáncer, entonces puede desarrollar un cáncer sobre ese labio. También tenemos, por ejemplo, en vulva, las personas que hacen líquen esclerosis atrófico, que son unas placas un poco blanquecinas, para nada tiene que ver con vitiligo, y no es que todo el que tenga un líquen esclerosis atrófica en vulva va a degenerar en cáncer, pero también es considerado un aviso de que siempre se esté evaluando a este paciente, chequeando conjuntamente con ginecología, porque hay un %, por suerte, un poco reducido, pero lo hay, tenemos que tenerlo pendiente, de que en un futuro pudieran relacionarse con un carcinoma epidermoide. Además de esto, debemos tomar en cuenta también las personas que son albinas, por una razón de ausencia de melanocito, que sirve como barrera protectora para la exposición solar, pues el albino también tiene una predisposición mayor a padecer en un futuro, si no se cuida, porque no quiere decir que todos los albinos van a hacer esto, pero si no se cuida puede degenerar en cáncer que son muy agresivos, incluso hasta a nivel de ocular, en los ojos. Entonces eso es muy muy importante tomarlo en cuenta. Otro factor también es el seroderma pigmentoso. A veces uno dice, wow, pero en niños yo puedo tener cáncer de piel. Sí, tenemos una entidad que por una razón genética, por una razón de alteración en una enzima, los niños nacen con una susceptibilidad muy exagerada al sol y presentan lo que denominamos seroderma pigmentoso. Ese tipo de niño, bueno, el dermatólogo que lo ve sabe, porque su piel es una piel llena, como si fueran lesiones de félide o pecas, como le denominamos, pero todas unidas, pero con mucha susceptibilidad a los carcinomas. En el instituto, mientras me formaba, me llamaba a mí la atención, al inicio me causaba mucha impresión ver niños a veces con tumores en la cara enorme, que ya tenían extensión incluso a otras áreas, y me sorprendía por la edad del paciente. Después entonces ya uno va comprendiendo que hay una alteración genética que lo hace más susceptible. Incluso tenemos casos aquí en Moca, porque a veces uno dice, bueno, pero eso no es común, sí, pero tenemos que tenerlo en cuenta, porque los padres que tienen un niño con seroderma pigmentoso, uno tiene que insistirle sobre el cuidado. Incluso son niños que siempre tienen que estar con ropa cubridora. En países muy desarrollados hasta se le da clase en su casa. Se evita que el niño salga antes de las 6 de la tarde. Se le permite jugar y todo después de las 6 de la tarde. Y aquí tenemos casos, incluso en Moca. Entonces, todos esos factores pueden incidir negativamente. Con relación a qué persona, o sea, qué casos, o quién es más susceptible, aparte de estas entidades que mencioné, generalmente van a ser personas blancas, de ojos claros, pueden ser de edad avanzada, es lo más común, pero no quiere decir que solamente lo de la edad avanzada lo tienen, porque ya expliqué previamente que puede ser. Y cada día, antes era mucho más después de los 50, pero cada día vamos viendo personas jóvenes con carcinomas vasocelulares, con carcinomas espinocelulares, con melanoma, por las razones previamente ya explicadas de la susceptibilidad y de los cambios climáticos y eso. Entonces,
Resumen, en cuanto a los más frecuentes, a los carcinomas más frecuentes, tenemos el carcinoma vasocelular. Uno dice, pero ¿cómo se va a manifestar eso? El carcinoma vasocelular. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Porque es fácil a veces para el dermatólogo, pero para que él esté en su casa, que vea un cambio y eso, bueno, si uno tiene, a veces puede venir en la piel, sobre la piel sana, pero si uno ve que de repente la piel se infiltra, que sale un nódulo, que sale una pelotita, para así entender lo que es una pápula, que se ulcera un área y no cicatriza con nada, que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque veo muchos casos que vienen un poquito avanzados, porque dice, ay, yo siempre me pongo cremita, veo como que se me mejora un poquito, pero esto ha seguido. Y resulta que ese es un signo de que si no tengo una buena cicatrización, entonces no fue un rasguño, como a veces piensa la persona, ni fue que le picó algo, como a veces piensa la persona. A veces piensan que le cayó chipita, que yo estaba en la cocina, me cayó una chipita de aceite, pero eso es muy claro, el de aceite a veces puede ampollar o a veces deja una marquita, pero ellos a veces pueden confundirlo, porque al no ser médico, entonces hay que tomar mucho eso en cuenta, la característica, si se ulcera, si aumenta de tamaño, si yo tenía un lunar previamente y yo digo, wow, pero ese lunar está así y ahora yo lo veo diferente, cambió de tamaño, los diámetros, los bordes que se tornen irregulares, que el color, antes yo veía, pero este color era así y ahora veo este color mucho más intenso. Lo que le decía de la ulceración, no necesariamente tiene que doler, porque esa es otra cosa, que a veces van ya personas mayores y dicen, no doctora, cáncer no puede ser porque eso no me duele, nunca me ha molestado y ya yo tengo un buen tiempo con eso, pero resulta que no necesariamente tiene que doler y que hay algunos cánceres de piel que son de evolución larga, que muchas veces, como los carcinomas vasocelulares, el paciente piensa que no puede ser un cáncer porque tiene mucho tiempo con eso, pero tienen evoluciones largas, pero si se dejaran, entonces uno no sabe en qué momento se tornen agresivos, tengan un crecimiento rápido, y entonces ahí viene el problema. Entonces ese vasocelular es el más frecuente. Es el que la gente cuando uno dice, si usted tiene un cancercito de piel, pero de los cancercitos de piel es el mejor. Pero es un cáncer de piel, tengo que quitarlo. Es cierto que este tipo de cáncer no da metástasis. Generalmente puede hacer una extensión localizada, si se dejara, porque hay personas que dicen, bueno, como no da metástasis, pues me dejo eso así. Yo incluso he tenido casos que honestamente hasta me ha penado bastante, porque hasta con familiaridad de enfermería, con familiaridad de gente de personal de salud, que a veces veo la persona y digo, wow, pero ¿cómo dejaron esta lesión extenderse tanto? Entonces lo mismo, dice, no, pero eso hace mucho porque no le duele nada. En una ocasión vi un señor que eso es una de las complicaciones que no es tan común en los vasocelulares, que se infectan secundariamente y cuando están cerca de áreas como el oído, que es muy vascularizado, nariz, pues también pueden infectarse secundariamente hasta con gusano, no importa que haya una limpieza adecuada. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta, no dejar la lesión porque no me duele. También tenemos los carcinomas espinocelulares. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué diferencia yo voy a tener entre un vasocelular y un espinocelular? Bueno, generalmente los espinocelulares van a ser, yo le diría, el número 2, como uno le dice, si tengo un carcinoma vasocelular, no, pero yo tengo el mejor. Pero no porque sea el mejor cáncer debo dejarlo, tengo que operarlo. Entonces ya cuando es el espinocelular, ya le ponemos también mucho más importancia, porque ya a diferencia del vasocelular, sí ya nos puede dar metástasis. Ya no puede dar metástasis a ganglios, ya si se deja puede alterar otras áreas, ya puede destruir área ósea. Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta. La manifestación muchas veces le es difícil a una persona que no sea dermatólogo, a una persona que el común del decir, bueno, esto es un vaso, no, pero lo importante es saber que cambió. Mira, me apareció, suele aparecer sobre lesiones preexistentes de las que ya yo hablé, de la que llamamos precancerosis, sobre quemadura, sobre radiodermitis, personas que le han dado radioterapia, ya sea por un cáncer
de mama, ya sea por otro tipo de cáncer, también son más susceptibles a tener carcinoma espinocelulares, diferente al primero, que era el vasocelular, que consideramos que sería dentro de los cánceres el mejor, por la evolución, por el crecimiento lento. Entonces, ese espinocelular también se va a manifestar, pero generalmente en forma más hacia arriba, más de protuberancia, más de nódulo, como nosotros llamamos, más exofítico, o sea, que sube, más duro, más hiperqueratósico. Incluso hay casos, sobre todo en el área de la oreja, que la gente a veces no le presta mucha atención de aplicarse el protector solar ahí, que se puede manifestar como un cuerno cutáneo. Se le llama cuerno cutáneo porque si lo vemos es algo como si fuera el cuernito de un chivo, donde uno ve, o sea, como si fuera un cuerno de un animal. Es bastante duro, pero en la base puede asentarse un espino celular. La persona a veces no presta mucha atención, dice, eso es oreja, no, pero eso se me va a quitar, lo confunden con verruga, entonces a eso también hay que prestarle atención. Esa es una forma de manifestarse, pero también a mí se me puede manifestar un espino celular como una simple úlcera. Yo puedo tener en las piernas, en los brazos, si me expuse mucho, pude tener un trauma, aunque el trauma cicatrizara, pues encima de eso aparecen lesiones que se ulceran, como decía, que no mejoran, entonces tengo que hacer una biopsia, porque ahí pudiera sentarse también un espinocelular. Entonces ya el espinocelular le damos mucho más importancia que al vasocelular, aunque todos tenemos que extirparlo, pero ya sí tenemos que buscar más allá. Tenemos que buscar si hay invasión a ganglio, si tenemos que interconsultar dependiendo del caso, porque hay espinocelulares que competen completamente al dermatólogo, uno le extirpa ya, pero hay espinocelulares donde tenemos que unirnos al oncólogo radioterapeuta porque puede necesitar radioterapia. Hay personas que son muy mayores y que quizá el área donde esté localizado, ya sea nariz, ya sea oreja, áreas expuestas generalmente, cuello, que a veces se extienden mucho, y quizás ya no puedan por su edad irle bien con la cirugía o someterlo, por ejemplo, a una anestesia, y se le puede dar radioterapia. O sea que siempre tenemos que trabajar conjuntamente en esos casos. Ya tenemos, por ejemplo, sabemos ya que el 60-65% van a ser vasocelulares. Aproximadamente un 25 o un 30% generalmente espinocelulares. Y el melanoma maligno, que es el que yo le digo el general, porque es súper tremendo, por suerte es el menos frecuente, pero no por eso, por ser menos frecuente, tenemos que olvidarlo, porque una vez que está, es el que tiene mucho más importancia que todos los otros por su agresividad, porque ya no solamente es metástasis a distancia corta, ganglios, sino que ya puede ir a metástasis a áreas mucho más lejanas, sistema nervioso, médula ósea, pulmón, hígado, a nivel de hueso. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo voy a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar un melanoma? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo se manifiesta un melanoma maligno? Generalmente hay un % que es sobre un lunar. La persona dice, no, porque yo tengo ese lunar desde que yo nací. O esa persona tiene ese lunar y no, eso nunca le ha dado problema, solamente que ahora cambió de color y me pica un poco. Pues hay un % de los melanomas malignos que se pueden asentar sobre una lesión que ya uno tuvo de un lunar o que tenía de mucho tiempo. Aunque también hay personas que se pueden tener que el melanoma puede venir sobre piel sana. Porque como le decía, el factor de la exposición solar muy continua, personas que persistentemente hacen exposiciones solares sin una buena protección, pues van a ser mucho más propensos a los melanomas. Antes uno lo veía con mucho menos frecuencia, sobre todo en la formación que uno tenía en la residencia y eso. Uno, o sea, podía verlo, pero jamás como un espino ni nada. Sin embargo, cada día puede ir en aumento. Por ejemplo, en Australia, que el problema por razones geográficas tiene una súper alta incidencia y como causa de muerte a nivel de piel es el cáncer que más muerte trae.
Entonces, si vemos un lunar que ha cambiado de color, que ha crecido, que sobre él se ha puesto como una vegetación, como una verruga, no pensar, bueno, que fue una verruga que me salió ahí, que es un ojito de pecado. No, si estaba sobre esa lesión y aún en piel sana, que haya cambiado, hay que tener mucho cuidado. Recuerdo el caso, porque a veces uno dice, bueno, pero Emma, no es tanto en pacientes jóvenes. Hay melanomas incluso que ocurren mucho en mujeres jóvenes y sobre todo en piernas. Recuerdo el caso de Dayanara Torres, la que era esposa de Marc Anthony, que siendo modelo y todo, ella tenía una manchita que empezó a salir de la pierna y un novio que en ese momento tenía le insistía, y como ella no, lo veía algo como banal, que no tenía ninguna importancia, incluso iban a entregar unos premios en esa ocasión, que ella no quería perder tiempo con los médicos. Al final tuvo que ir incluso cargada a lo de los premios, porque hubo que hacerle una extirpación bastante amplia de la pierna porque ya tenía un melanoma. Entonces, toda lesión que tenga algún cambio, como le digo, de ulceración, de dolor, de aumento de tamaño, que cambie de color. Una cosa importante, es cierto que en un alto porcentaje de los casos el melanoma, por eso el nombre melanoma, es hiperpigmentado, o sea, de color negruzco. Por eso es un signo que la gente cuando ve que está muy oscuro, es por esto. Pero tenemos también que tener en cuenta que hay un %, aunque no es el mayor, pero sí lo hay, que puede no tener color, que es el que denominamos melanoma amelanótico. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, bueno, no es melanoma porque yo no lo veo, esto parece como un granulomita, como una tetica de carne, a veces lo describen, y mira, es rosadito, es cosa, no es negro, no puede ser un melanoma. Y resulta que sí, de ahí la importancia de que tiene que acudir al médico y a la vez investigarlo mediante su estudio de histopatología o biopsia. O sea que eso es importante tomarlo en cuenta, porque aparece muy frecuente. Incluso uno dice, bueno, pero en pierna, en las mujeres usan falda y eso, pero no, en el área posterior casi nunca es tan frecuente que el sol dé muy fuerte. Sin embargo, lo tenemos, hemos visto casos, que es el que denominamos un melanoma superficial de Clark, que por suerte tiene buen pronóstico, pero hay que tomarlo en cuenta. Con relación a la parte de lo pronóstico, hay que tomar en cuenta que va a depender el hecho de si está ulcerado, el hecho de que si no tiene color, el hecho de que si ya tiene metástasis, porque hay que investigar. Ya en el melanoma, como yo le decía, ya es el general, ya hay que correrle, hay que tenerle miedo, hay que andar rápido, tenemos que auxiliarnos ya de las otras especialidades. Ver la profundidad que está, porque no es lo mismo que yo tenga un melanoma maligno a nivel superficial, que me llegue solo a la dermis, a que ya esté a nivel del tejido celular subcutáneo. Y ya muchas veces puede estar, cuando el paciente viene, mucho más profundo. Ya el pronóstico ahí, mientras más profundo, mientras más extenso, mientras menos color, mientras más en área de exposición o de roce, todo eso le va a dar mucho más negatividad a la parte del pronóstico. Entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta. La prevención, yo digo que es lo principal de todo. Si estamos conscientes, si sabemos que ha cambiado eso, nosotros tenemos que tratar por todos los medios de con tiempo asistir para la verificación, a que se nos haga una biopsia. La gente a veces es un poco resistente, a veces hay gente que me dice, no, yo no voy a hacer biopsia ahí porque yo tengo con eso ya 10 años, sobre todo con los carcinomas vasocelulares. No, hay que ir, si hay que hacer una biopsia, dejarla hacer, porque de esta forma uno previene todos esos factores que yo le dije, porque si bien es cierto que no es que todos los cánceres de piel llevan a la muerte, jamás, pero hay un alto porcentaje que sí lo lleva, y si lo podemos evitar, pues mucho mejor. La importancia de la protección solar siempre la gente dice, ustedes los dermatólogos siempre con esa insistencia a la protección solar. Debemos utilizar filtros solares, pero no es cuando tenemos ya 40, 50, 60 años, porque a pesar de que estos cánceres pudieran ser mucho más frecuentes a esa edad, pero hemos visto que también lo vemos en personas jóvenes. Entonces, los padres, todos debemos tratar de que desde la niñez
concientizar al niño. A mí me gustó mucho una actividad que me invitaron una vez del Museo Ramón Cáceres, invitaron niños de colegio y me encantó, o sea, yo di la charla sobre la importancia, eran niños que no son médicos, pero en su parte diríamos muy natural, le fui explicando con láminas sobre la importancia y yo me daba cuenta en la expresión de ellos que entendían. Entonces los padres tienen que en esa parte ir educando al niño desde pequeño a la importancia del uso del protector solar, a la importancia de no exponerse tanto al sol. Hay gente que dice, ay, no es bueno porque la vitamina D siempre la tenemos baja y así tengo mucha vitamina D. No, pero usted no necesita una exposición de más de 3 minutos para tener suficiente vitamina D. O sea que eso es otro tópico que es bueno que tomen en cuenta. Además del melanoma, tenemos otros cáncer de piel que son muy agresivos, que por suerte lo vemos muy poco, pero también tenemos que tomarlo en cuenta, que son los sarcomas. Casi siempre aparecen como nódulos, muy difícil que aparezcan como ulceración, y eso he visto muy poco en mi ejercicio médico porque no son tan frecuentes, pero lo he tenido aquí en Moca y casi siempre son como si la persona dice, ay, me ha salido este nodulito, un nodulito rosadito, porque ese tiene la diferencia con los otros cánceres que ya le expliqué, que aquellos eran más que todo a nivel de la epidermis, a nivel de la dermis, que estos ya son del tejido mesenquimal, del tejido conectivo. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Toda lesión que salga, todo nódulo, tómelo en cuenta. Hay lesiones también malignas en piel que, a pesar de que el problema de base es un problema a nivel sanguíneo, que compete más a los hematólogos, ¿sí?, como son los linfomas, pero es importante tener en cuenta que la piel, el área cutánea, es la manifestación principal en muchos de los casos. Muchas veces, para que ya venga a saberse del linfoma, hubo una manifestación primero en la piel. Entonces tenemos que estar atentos, ya sean médicos generales, ya médicos, aunque no seamos dermatólogos, nosotros mismos también los dermatólogos, de sospechar de que también, aunque tengamos un nódulo en piel, y a pesar de ser un problema hematológico, puede ser una manifestación. Dentro de eso tenemos los linfomas, que está entra ahí la micosis fungoide, y ya es lo que les digo, también concomitantemente ya pasaría a intervenir los hematólogos y los oncólogos. O sea, la importancia de trabajar en equipo y de que el paciente sea evaluado de forma adecuada es sumamente importante. Hay otras lesiones, por ejemplo, que aunque no la vemos muy común, sí hay que tomarla en cuenta, que es, por ejemplo, la enfermedad de Payet. Uno dice, a nivel médico sí, la persona puede conocer, pero una persona que no es médico, a veces se ve cerca de una areola mamaria. Casi siempre es unilateral, lo que he visto, pudiera excepcionalmente, porque 2 y 2 no son 4 en medicina, ser bilateral, pero eso es muy raro. Y es muy importante tomar en cuenta si una persona, generalmente puede aparecer en masculino, pero sobre todo es mucho mayor en las mujeres, presenta una placa roja, escamosa, que a veces se rasca, que cuando se rasca puede estar sangrante, que no cicatriza, y que esté a un solo lado, tiene que ser evaluado, porque generalmente la enfermedad de Payet suele asociarse a un adenocarcinoma de glándula endocrina y apocrina, en este caso de glándulas mamarias, y en la parte terminal de esos conductos galactóforos entonces asienta un adenocarcinoma. Y si uno en mi piel no se da cuenta y pasa el tiempo, entonces ya eso pudiera, ese cáncer, traer mucho más problemas. Mientras que en la fase inicial fue solamente una placa, solamente en la areola mamaria. Muchas veces lo podemos hasta confundir con una dermatitis alérgica. Bueno, puede ser una dermatitis alérgica al brasier, pero ¿qué diferencia tiene que hubiese sido de los 2 lados? ¿Qué diferencia tiene la característica de no cicatrización? Pero hay que tomarlo en cuenta, porque hasta a un dermatólogo se le puede pasar, que de inicio lo ve
Y si no lo piensa, pues puede pensar, ah, no, esto es una alergia, esto fue por algo de una ropa, y sin embargo es una enfermedad de Payet. El mamario, que es el más común, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos Payet extramamario, o sea que no aparecen en mama y que a veces pueden aparecer, yo lo he visto en vulva, a nivel de perianal, pero también pudieran estar en grandes pliegues, sobre todo en el área inguinal y esto. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Ya el Bowen, diríamos que es, como uno dice, el más suavecito. Es una dermatosis crónica, generalmente suele tener una evolución larga, pero también hay que darle importancia porque a pesar de que antes se decía que no se consideraba un verdadero epitelioma in situ, sí, es un epitelioma, pero si lo dejo con el paso de los años, ese Bowen me puede pasar a un espino celular. Y entonces sí tengo por eso que ir dando seguimiento. Esa es otra cosa que también quiero insistir. Yo entiendo, a veces el paciente por razones económicas, por razones de distancia, a veces no acude a su cita. Eso uno lo entiende, la parte social, la parte económica. Pero otras veces no, otras veces porque no quiere. Otra vez que dice, ay no, yo no voy ya para allá, pero ya a mí me quitaron este cáncer y para qué ya yo voy a volver. Cuando uno le pone los seguimientos, pero el seguimiento es muy importante. Recuerdo un caso de un paciente de 29 años de Moca, no lo tuve como paciente, lo tuvieron fue en Santo Domingo, un cirujano plástico, le quitó un lunar que tenía en la frente 3 años anterior. Supe del caso porque como ya había que darle biológicos, porque ya era un caso que tenía metástasis, entonces supe del caso por eso. Y me sorprendió y me fue de gran moraleja, para que usted vea, o sea, lo quita un cirujano plástico, le hace su margen grande, da un melanoma in situ, o sea que aparentemente no iba a haber problema, no acudió de nuevo a los chequeos y resulta que 3 años después ya tenía invasión al sistema nervioso central. Incluso este paciente falleció de aquí de Moca y no pudo recibir ni lo biológico. En esta parte de terapéutica, o sea, de tratamiento, que lo dejamos al final porque en verdad uno dice, bueno, todos tienen que ser extirpados. Sí, eso es lo ideal. Solamente en casos de personas muy mayores que no puedan ir a cirugía o que no sea conveniente por razones cardiovasculares y eso, entonces sí podemos utilizar electrofulguración, radioterapia, incluso hay cremas que si la invasión no es muy profunda, uno pudiera usar, que son por ejemplo los imiquimod, que es el mismo Aldara, porque va a hacer una acción de inmunomodulación a nivel de la piel y va a ayudar, pero eso no es en todo. Lo correcto sería extirpar, si ya es un espino, un melanoma, un sarcoma, verificar los ganglios linfáticos, que no haya infiltración a esos ganglios, radiografía, tomografía, en caso ya de melanoma maligno, de espinocelulares muy avanzados. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y hay que hacerlo. No es que a veces el médico quiera hacerlo por hacerlo, es que debemos investigar esos casos. Porque, por ejemplo, esa vida de 29 años pudo haberse salvado, aunque era un melanoma, pero quizá con sus chequeos a tiempo hubiese sido mejor. En cuanto al melanoma, también quería hacer hincapié que a veces las uñas, la persona no toma en cuenta porque piensa, bueno, las uñas, las mucosas, no tiene tanta importancia. Yo recuerdo que uno de los primeros melanomas, ya trabajando, recién graduada, era cuando se usaban los carteros, que él va y dice que él tiene un hongo en la uña, porque se le puso negra, pero que él se había dado un golpe hacía mucho tiempo. Él relacionaba un golpe de años con la lesión y que era un hongo. Por el color tan pigmentado, una sola uña, quisimos hacer biopsia y era un melanoma. Sin embargo, para que usted vea todo el tiempo que el paciente, entonces hubo un paciente que también falleció, porque usted dice, bueno, voy a quitar el dedo, pero si ya tiene invasión a nivel de ganglio, entonces ya pasó mucho tiempo. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, que no es solo la piel. La piel uno dice, bueno, pero la piel también involucra las uñas, involucra las mucosas. Hay gente que dice, la boca, no, pero no puede dar un melanoma en la boca. Lo hemos tenido. Melanoma donde persona en el paladar duro que arriba, que casi uno no suele observarse ahí,
pues todo eso también, si vemos algo raro, tenemos que investigarlo, porque tenemos melanoma en el paladar duro y en otras áreas también, pero en el labio. Pero muchas veces cuando están en el paladar duro, uno no se chequea, nadie anda como con una lupita viéndose el paladar duro, se cepilla, o sea, si hay algo que molesta, que vea que se eleva, que sienta algo, tiene que investigarlo. Aunque la forma más común, sobre todo en nuestro país, es en la planta de los pies, pero pudiera aparecer en cualquier área. Yo tengo un familiar que lo hizo a nivel de genitales y hubo que hacer una vulvoplastía, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Tuve el caso de una madre, incluso de uno de nuestros médicos de aquí, eso hace muchos años, que fue en la planta del pie y que se pudo haber confundido con un roce porque le dieron un masaje o algo y que quizá un vasito capilar había roto, y sin embargo cuando se observó y se checó todo era un melanoma. O sea que eso es importante tomarlo en cuenta. La prevención, lo más importante. Vida saludable, porque uno dice, bueno, si yo como bien no voy a tener cáncer. No, pero es un plus que nos ayuda a que si hay que dar una quimio, si hay que dar una radioterapia, pues el paciente está más saludable. Igual que evitar el cigarrillo, porque también es algo que se agrega al proceso. Si yo cojo mucho sol y tengo un cáncer en el labio, pero aparte de eso yo soy fumador, pues entonces es un plus que se me agrega negativamente. Para finalizar, hay un área que sí quiero recalcar, que es con relación a los carcinomas espinocelulares sobre lesiones de HPV, o sea, del virus del papiloma humano. Lo vemos en hombres, yo he tenido la oportunidad de ver en genitales, espinocelulares, que ha tenido que amputarse pene relacionado a virus de HPV. Aunque las 4 cepas que más se relacionan son 16, 18, 30 y 31, lo ideal es que nos acostumbremos a hacer genotipificaciones completas de las 37 cepas, tanto de las de bajo riesgo como de alto riesgo, porque es cierto que no todo el mundo que hace un HPV va a ser un espinocelular, pero si podemos evitar y salvar 1 o 2 pacientes, pues es lo ideal. Lo vi en un paciente también que tuvimos haitiano, muy joven, de 25 años, y en Santo Domingo se envió y el paciente también falleció. Y da mucha pena que por una lesión que puede completamente solucionarse con prevención, ya caiga en una lesión que llegue a la muerte. Entonces es muy importante cuidarse. Ahora quiero que ustedes me hagan todas las preguntas que deseen. Tenemos preguntas por ahí. Tenemos varias preguntitas y poco tiempo. Okay. ¿Cómo podríamos prevenir el cáncer de piel? Sí, como le decía, mientras menos sol yo tomo, esa es una de las características principales. O sea, evitar el sol, ropa cubridora, uso de protector solar, tomar mucha agua, tomar antioxidante, que puede ser no necesariamente pastilla. Si yo como mi zanahoria, mi auyama, pues eso tiene mucho betacaroteno. O sea, pero sobre todo la exposición solar, eso se lleva, es la que se lleva el mayor % del agente causal. ¿Por qué solo a las personas blancas le da el cáncer de piel? Sí, era como le decía, hay una predisposición marcada por los melanocitos. Resulta que las personas morenas, los haitianos y eso, pues tienen su protector solar natural, como porque tienen su melanina, es mucho mayor. Al no tener esa protección, pues la persona blanca y albina, la incidencia de ese rayo solar va a ser peor y me va a degenerar, o sea, tiene un efecto oncogénico, o sea, tiene un efecto de estimularme células a que se pongan, de células normales vayan a células cancerígenas. Aparte de la cirugía, ¿qué otra alternativa de tratamiento hay? Sí, tenemos por ejemplo la electrofulguración si es una lesión de vasocelular pequeña y si es una persona que no puede someterse a nivel quirúrgico, pero también tenemos la crioterapia, que es un sistema a base de nitrógeno líquido. También tenemos la radioterapia, que a veces puede estar combinada con cirugía o sin cirugía. Y ya en casos de quimioterapia, ya eso es más para los melanomas, para los sarcomas, fibrosarcomas y los linfomas, que ya aunado con el oncólogo. ¿Por qué los rayos del sol producen cáncer en la piel? Sí, no, todo va a depender. No es que si yo cojo mi poquito de sol me hace daño.
Va a depender del tiempo de exposición, va a depender si yo me expongo protegida. Y era lo que yo explicaba en la fase inicial, todo ha cambiado en este mundo, o sea, no, el mismo ser humano, la naturaleza prácticamente no la ha cuidado. Al no cuidarla, entonces viene la capa de ozono que se adelgaza, los rayos ultravioleta entonces se altera y ellos van a activar inmunológicamente células. O sea, al activar esas células que se reproduzcan mucho más rápido de la cuenta, entonces también tienen ese poder oncogénico. ¿Invade otros órganos el cáncer de piel? Sí, incluso yo puedo tener, como decía, un melanoma, un espinocelular y me puede ir a otra área. Yo puedo tener aquí en la boca y de repente ya mis ganglios cervicales, cuando hacemos la investigación, pues resulta que pudieran estar involucrados, igual que un melanoma, en este caso de la madre de un médico nuestro, que era en la planta de pie, tenía, por ejemplo, ganglios a nivel inguinal. Dependiendo de cada área, pues se van a involucrar los ganglios. Aquí su colega Romilda le dice, recordar que el protector solar debe aplicarse cada 2 horas si vamos a estar expuestos al sol. Ay, sí, Romy, gracias. Sí, la parte preventiva de eso faltaba, que no es solamente, la gente dice, sí, mira qué protector, yo tengo el 110, pero cuando tú le preguntas, ¿cómo lo aplica? Ah, no, yo me lo pongo en la mañana cuando salgo a trabajar y vuelvo en la noche, yo no me lo vuelvo a poner. No, muy buena observación, Romy, gracias. Sí, eso debe ser reaplicado porque a los 120 minutos, no importa el protector, el número, no importa que sea caro, no importa que sea el mejor, yo debo reaplicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a luz solar, a luz de una pantalla de la computadora, pero ya se habla también de la luz azul, que es la luz del que emiten los celulares, que también todo eso, o sea que es obligatorio que debemos cubrirnos y reaplicarlo. Eso es muy importante, la reaplicación. Gracias, Romy. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de piel? Sí, dentro de los factores de riesgo, como decía, si una persona tiene quemaduras, que no fue bien tratada, una persona que se le dio radioterapia, una persona que tiene una herida y sobre la herida se infectó, hizo osteomielitis y luego esa úlcera no cicatrizó, pues eso es un caldo de cultivo a que yo pueda tener cáncer de piel también. O sea, todos esos procesos pueden influir, aparte de que la predisposición más en las pieles blancas y aunque uno dice edad avanzada, es verdad que se ve más, pero no, también lo tenemos en los jóvenes, todos tenemos que cuidarnos. Y la última, doctora, ¿es recomendable broncearse con las camas solares ya que están muy de moda? Muy buena pregunta. No. Yo entiendo que uno quiere estar, sobre todo nosotras las mujeres, con un tono de bronceado porque creemos que si estamos bronceadas somos más parecidas a las modelos, nos van a querer más. No debe ser. Si usted quiere broncearse, coma mucha zanahoria, coma mucha auyama, tome mucha agua, porque las camas de bronceados emiten también radiaciones y esas radiaciones no traen cáncer de piel, sobre todo melanoma. Están incluso en Australia, el sistema de salud pública ha tratado de evitarla por completo. Una vez hubo boom y todavía, pues la gente cree que si estoy bronceado estoy más bella y no es así, porque son poco saludables, no debe ser. Hay casos, por ejemplo, de la fototerapia, que sí la usamos ya para otras enfermedades como vitiligo, psoriasis, que ahí sí tiene importancia, pero ya es una fototerapia con una banda de banda ancha, de banda estrecha, ya muy específica para esos tipos de problemas y que también deben cuidarse del sol, pero muy diferente a las cámaras. La última, doctora, en los niños se presenta el cáncer. Sí, era como decía, no es tan común, pero nosotros lo hemos visto en los niños que tienen alteraciones genéticas, los albinos, los niños con seroderma pigmentoso, que es una enfermedad que quizá el médico general no la ve tan frecuente, pero nosotros los dermatólogos la observamos, porque generalmente son niños que tienen que estar recurrentemente yendo al dermatólogo porque le aparecen nódulos, le aparecen úlceras. Son niños que ya con 5 y 6 años, si no han tenido el cuidado adecuado, ya han tenido que ser operados varias veces por cáncer de piel y mueren muy jóvenes, que da pena. La gente está activa. ¿Cómo puedo aclarar unas manchitas de la cara? Ya eso puede ser un melasma o un cloasma. Ya de todas formas, si ya es un melasma o un cloasma, si son bilaterales, es difícil que sea un cáncer.
Pero si ya son lesiones, que es una manchita que ha cambiado, que la tenía, que está sobre un lunar y eso, lo correcto es que se haga ver por el médico y que se investigue. Ahora, por lo que me explica, al parecer puede ser cloasma o melasma, que son las manchas que aparecen en las mejillas de forma bilateral, que muchas veces son por exposición solar, uso de anticonceptivos, pero lo correcto es eso, investigar, usar su protección. Si no son por cáncer, se le pone un aclarador, un blanqueador, pero si ya es una lesión que tiene datos de que puede ser de otra cosa, lo correcto es investigarla y hacerle biopsia. No quiere decir que sea así, porque por ejemplo tenemos lupus y a veces la lesión, la persona viene, mire, tengo un cáncer, porque tengo la lesión muy roja en las dos mejillas. Pues, y ya cuando uno manda a hacer una serie de analíticas, perfil autoinmune, todo eso, se da cuenta que no, que es algo inmunológico, que no tiene nada que ver con el cáncer de piel, que es un problema autoinmune, que es lo que denominamos lupus, porque ya hay artralgia, dolor articular, todo. O sea, el médico de cada área se va dando cuenta por el cuadro clínico. O sea, el cuadro clínico es muy importante, la historia, la evaluación, que es lo que a veces yo digo, deben ir. Yo sé que no es fácil la parte socioeconómica, de que nuestra medicina no está totalmente cubierta, de que dermatología a veces las medicaciones son un poquito costosas, eso uno lo entiende, pero hay que tratar de que si hay algo que se sospeche o que no esté bien, aclararlo con el médico que sea adecuado en esa área, que es el que puede dar ya su voz final para evitar todos estos problemas. Bueno, doctora, despídese. Bueno, pues gracias por estar presente. Recuerden, Romy viene con un nuevo tema muy interesante también. Espero que en casita ella vaya mejorando, porque ella estaba muy deseosa de estar aquí. Muy, muy deseosa. Yo decía, bueno, pero no es fácil porque la salud llama. Gracias.